Hola, buenos días, buenas tardes, depende de dónde nos estén mirando. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del ciclo de webinarios Hola CEFs. Parece que tenemos a alguien con un micrófono prendido. Vamos a revisar para mostrar el audio. Ahí sí. Bueno, vuelvo. Buenos días, buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan hoy a la sexta edición de los webinarios de Hola CEF. Hoy dedicado al tema de participación ciudadana, porque esta semana le toca el trabajo de presentar todo lo que viene haciendo durante los últimos años a la Comisión de Participación Ciudadana de la OLACEF. En ese contexto, entonces, hoy día tenemos un webinario dedicado al control ciudadano en tiempos de pandemia, la crisis y el control ciudadano. Y para partir, tenemos una sorpresa. Desde Paraguay, el Contralor General, señor Camilo Benítez, nos viene a acompañar para dar unas palabras de inicio. Contralor, por favor, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Adelante. Muchísimas gracias, Osvaldo, por la invitación. Muy buenos días a todos y todas. Reciban un cordial saludo desde Asunción. Me complace dar apertura a este webinario internacional denominado Control Ciudadano en Tiempos de Pandemia, que está organizado por la Comisión de Participación Ciudadana de OLACEF, con la colaboración de nuestro organismo de control. Vivimos en tiempos difíciles que desafían el modo en el cual hacíamos las cosas. Todo esto ocurre en el marco de sociedades que demandan altos niveles de rendición de cuentas de sus autoridades, transparencia en la gestión y resultados tangibles que mejoren la calidad de vida de nuestra gente. El control ciudadano es uno de los pilares de la institucionalidad democrática y redunda en una oportunidad para la fiscalización del patrimonio público y los altos estándares de calidad. Su potencia transformadora interpela a tanto actores del Estado como son nuestras instituciones de control y al espacio que ocupan las organizaciones de la sociedad civil. El interés de la ciudadanía por el control de gasto público ha puesto bajo la lupa, y aún más en esta pandemia, cada una de las actuaciones y contrataciones de los estados de nuestra región. Con este webinario pretendemos contribuir a la puesta en valor del ejercicio mismo del control ciudadano y a la promoción del uso de las herramientas tecnológicas para las tareas de control, a partir de una reflexión crítica y de una perspectiva sobre diversas experiencias y aprendizajes surgidos en vínculos entre sociedad civil y entidades de control. Esta actividad se ve enriquecida a partir de la presencia de dos connotados expositores, quienes en el ámbito de su conocimiento y actividad nos compartirán toda su experiencia y su saber, por lo que les agradezco muy especialmente en nombre de nuestra organización. Antes de despedirme, quisiera dar las gracias a quienes hacen posible este webinario con sus aportes técnicos y les deseo una jornada exitosa y provechosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Contralor. Gracias a la Contraloría Paraguay, quien hoy día, desarrollando el trabajo de participación de la Comisión de Participación Ciudadana y en representación de la Comisión de Participación Ciudadana, está organizando este webinario. Y bueno, efectivamente, hoy día vamos a hablar de participación ciudadana, de control ciudadano y de la importancia de cómo el control ciudadano es un elemento central para apoyar nuestro rol como entidades fiscalizadoras. Para eso, entonces, y para partir, los quiero dejar con María Hélène Berube. María Hélène es Program Officer sobre Equidad de Género, Ética y Programas Internacionales de la Fundación Canadiense de Auditoría y Rendición de Cuentas. Ella se unió a la Fundación en septiembre del año 2018. Tiene una maestría en Globalización y Desarrollo Internacional de la Universidad de Ottawa. Durante sus estudios, tuvo un gran interés por las cuestiones de género, específicamente la violencia contra las mujeres y niñas. Como especialista entonces en temas de ética e igualdad de género, María Hélène está desarrollando capacitación y herramientas, trabajando con los participantes en nuestros programas internacionales para ayudarlos a comprender mejor los problemas de la igualdad de género y cómo pueden ser considerados en las auditorías de desempeño. También participa activamente en la creación de redes y asociaciones con las partes interesadas clave. Antes de unirse a la Fundación, como les contaba, el año 2018, trabajó durante más de 5 años fuera
de Canadá, trabajó en una ONG ubicada en Perú, también trabajó en Marruecos y la India como asesora de igualdad de género. Apoyó organizaciones nacionales en Canadá desarrollando herramientas, participación y estrategias para integrar el enfoque de género tanto a nivel de proyecto como institucional. Así que los dejo con una tremenda especialista que está desarrollando un trabajo muy interesante y en el que la OLACEF tiene un rol bastante importante. Así que María Hélène, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida, adelante. María Hélène, recuerda tu micrófono. Está en mute. Perfecto. Ahora sí. Aquí. Muchas gracias, Osvaldo, por la presentación. Gracias también a la Comisión de Participación Ciudadana de OLACEF y a la Contraloría General de la República del Paraguay. Muchas gracias por la invitación a este webinario. Entonces, para empezar, yo voy a presentar un poco la Fundación Canadiense de Auditoría y Rendición de Cuentas. Entonces, es una organización sin fines de lucro ubicada en Ottawa, Canadá, que fue fundada en 1980. Nuestra misión es de promover y fortalecer la auditoría de desempeño, la supervisión y la rendición de cuentas en el sector público en Canadá y también en el extranjero, a través de investigaciones, también formación y intercambio de conocimientos. Tenemos también un programa internacional donde brindamos capacitaciones a diferentes entidades fiscalizadoras superiores, que voy a llamar la CFS en esta presentación, y los comités parlamentarios de supervisión de 4 países. Entonces trabajamos en Guyana, Ruanda, Senegal y Vietnam. En parte de este programa trabajamos diferentes prioridades de desarrollo, tal como la igualdad de género. Trabajamos la sostenibilidad ambiental y los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Tenemos también un componente en ese programa que es la participación ciudadana. Entonces, dentro de este componente vamos a apoyar a la CFS para que realicen sesiones de participación con la sociedad civil y también con otras partes interesadas externas clave como los medios de comunicación, los ciudadanos y las organizaciones de sociedad civil. Entonces, hoy les voy a contar el proceso que hemos hecho para desarrollar herramientas. Entonces, una serie de publicaciones que se llama Colaborando para el Cambio, cómo las organizaciones de sociedad civil y las oficinas de auditoría pueden responsabilizar al gobierno por los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, esa serie la hemos desarrollado primero haciendo una investigación para ver qué existe como guías, herramientas, y hemos visto que la mayoría de las herramientas que existen eran para la CFS, pero muy pocas desde la perspectiva de las organizaciones de sociedad civil. Entonces, a partir de ese momento, hemos creado un grupo de consulta con diferentes actores. Tenemos la colaboración de Women Deliver, que es una organización internacional muy importante que trabaja el tema de derechos de las mujeres, la salud reproductiva. Y tenemos también otros actores como IDI, la Contraloría General de Chile, tenemos OLACEF también parte de ese grupo, y tenemos representantes de organizaciones de la sociedad civil, porque era muy importante para nosotros de tener esa perspectiva distinta y diversas. Entonces, el objetivo de esa serie de productos es de proporcionar información, estrategias y herramientas para colaborar eficazmente con las oficinas de auditoría y los órganos de supervisión. Puede ser también muy útil para las oficinas de auditoría de consultar esa serie de productos porque sí tiene también herramientas, estudios de casos muy interesantes y diferentes iniciativas. Entonces, ahora les voy a presentar un poco diferentes gráficas que tenemos en la primera publicación y luego voy a describir un poco más las otras publicaciones que tenemos en esa serie. Entonces, como les contaba, eso es dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque sabemos que es un principio muy importante dentro de la agenda de tener esa perspectiva desde la ciudadanía. Entonces, parte de los beneficios de la colaboración. Entonces,
como para esas organizaciones era bastante nuevo el rol de las oficinas de auditoría desde su perspectiva. Muy pocas organizaciones nos decían que conocían el rol de la Oficina de Auditoría Nacional, Provincial o Municipal y que no era parte necesariamente de su mapeo de actores, ¿no? De partes interesadas. Entonces, en esa primera publicación nosotros hemos decidido de explicar los beneficios de la colaboración y también de explicar los diferentes roles que las organizaciones de sociedad civil pueden jugar dentro del proceso de auditoría. Entonces acá les presento los beneficios de la colaboración entonces tenemos desde la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil. Al colaborar con la CFS pueden ayudar a informar un mecanismo de rendición de cuentas que sea primordial al momento de influenciar prioridades presupuestarias, programas y políticas gubernamentales. También pueden permitir el acceso a diferentes datos que pueden informar las estrategias y apoyo para sus estrategias de defensa de intereses, ¿no? Y también profundizar su conocimiento en cuanto al proceso de auditoría y el rol de las comisiones de supervisión parlamentarias, porque sí, todo ese proceso de auditoría puede ser nuevo para esas organizaciones y también no necesariamente saben qué tipo de datos pueden tener en esos informes o cómo hacer seguimiento de las recomendaciones. Acá a la derecha tenemos la visión de la EFS. Al colaborar con las organizaciones de sociedad civil pueden facilitar la comunicación con la ciudadanía, porque sabemos que las organizaciones de sociedad civil sí tienen esa cercanía con los beneficiarios y las beneficiarias de programas y también están muy bien conectadas a redes de organizaciones y pueden hacer que también comunicar de manera más sencilla los resultados de informes o que sea más accesible también para la población. Ayudarlas a hacer un seguimiento de las implementaciones del gobierno. Entonces, aparte de las recomendaciones de auditoría, ellas pueden también hacer seguimiento y hacer el monitoreo de ver si esas recomendaciones se han implementado. Y proveer acceso a un conocimiento de la sociedad civil. Entonces, como decía, ellas tienen esa cercanía, esos conocimientos de las realidades y pueden también llevar su experiencia y conocimiento. Eso es una gráfica que utilizamos para describir los diferentes roles que pueden tener las organizaciones de sociedad civil que pueden jugar, ¿no?, en el proceso de la auditoría. En esta primera publicación explicamos qué es la auditoría de desempeño y del proceso de cada etapa y cómo las organizaciones de sociedad civil se pueden involucrar en cada etapa de auditoría. Entonces acá tenemos 6 aspectos que son clave, que es de sugerir un tema de auditoría. Entonces sabemos que también ese conocimiento ellas pueden tener sugerencias de temas donde han visto, por ejemplo, casos de fraudes o corrupción o unos temas que ven que sí hay necesidad de hacer una auditoría. Entonces, pueden ayudar a tener buenos temas. Aportar a la recolección de evidencia gracias a su relación a la ciudadanía. Entonces, ahí otra vez pueden ayudar a hacer, por ejemplo, encuestas o grupos focales o compartir una evaluación de un programa que han hecho. Una evaluación, por ejemplo, puede ser una auditoría social que han hecho y que los ciudadanos han hecho una evaluación y pueden compartir ese informe de cómo la eficacidad, ¿no?, de la efectividad del programa y ver cómo se ha logrado eso. Hacer uso de los informes de auditoría como fuente confiable para sustentar sus estrategias de defensa de intereses de los ciudadanos. Entonces, ahí también en los informes pueden encontrar datos, pueden ver las recomendaciones, hacer monitoreo. Y también interactuar con los medios de comunicación para generar interés público en torno a un tema auditado y generar también un debate público. También las organizaciones de sociedad civil tienen
están bien conectadas y también son muy innovadoras, ¿no? Para utilizar diferentes canales de comunicación, herramientas digitales. Entonces, ahí pueden apoyar y jugar un papel muy importante. Y el último es de hacer seguimiento de las recomendaciones hechas por las oficinas de auditoría y presionar al gobierno para que puedan tomar medidas. Entonces, antes de llegar a la próxima, quería explicar un poco las otras publicaciones que tenemos. Entonces, como saben, ahora la primera publicación que se llama Entendamos la auditoría de desempeño ya fue publicada hace unas semanas. Y esa primera es realmente conceptos básicos de la auditoría de desempeño y habla de los beneficios de la colaboración. Y la segunda publicación es mucho más práctica, entonces va a tener estrategias, va a incluir, ¿no? unos consejos para las organizaciones de sociedad civil de cómo pueden involucrarse con las oficinas de auditoría. Y vamos a tener unos casos de estudios. Entonces, para ese proceso hemos desarrollado una encuesta que mandamos a muchas EFS y también organizaciones de sociedad civil. Entonces hemos tenido muy buena participación. Hasta ahora tenemos 40 respuestas de las EFS y unas 15 desde la perspectiva de las organizaciones de sociedad civil. Entonces fue muy interesante porque de ahí teníamos preguntas acerca de su nivel de involucramiento con las organizaciones de sociedad civil, o desde la perspectiva de ellas, ¿no? De conocer sus lecciones aprendidas, casos de éxito. Y eso fue un proceso que nosotros hemos hecho para recolectar todos esos datos y tener esas informaciones para poder utilizarlas para tener casos de estudios en nuestra segunda publicación. También vamos a tener un informe de esas respuestas que puede ser también muy interesante para tener perspectivas a nivel internacional, ¿no? de muchas oficinas. Y también digamos, la apertura que tiene y si están abiertas para colaborar y cuáles son los desafíos para la colaboración. Entonces, eso fue muy interesante. Y la tercera publicación va a ser específicamente sobre el ODS 5, que es la igualdad de género, que es un tema muy importante también para la Fundación, porque nosotros incluimos el tema de género en nuestro programa internacional. En todo lo que hacemos tenemos un curso sobre la auditoría de desempeño de igualdad de género. Bueno, también con la colaboración de Women Deliver en esas publicaciones va a ser muy interesante de poder tener estudios casos de estudio que son muy específicos en el tema de igualdad de género. Y siguiendo con el tema de COVID-19, entonces dentro de la encuesta que hemos hecho teníamos una pregunta. Hemos preguntado tanto a las EFS que a las organizaciones de sociedad civil qué piensan de cómo podría beneficiar una colaboración, ¿no? Con las organizaciones de sociedad civil durante en tiempos de COVID-19. Entonces, ahí son unas de las respuestas que hemos tenido que fue bastante positivas, que la mayoría de las organizaciones decían que sí, podría beneficiar mucho de esa colaboración y que las organizaciones de sociedad civil podrían apoyar a la recolección de evidencia, por ejemplo, que están mejor posicionadas para ayudar a auditar si los fondos proporcionados llegaron a los beneficiarios previstos. Y identificar posibles fraudes, malversaciones de fondos y también el tema, ¿no? de grupos marginalizados que tal vez no han tenido. Sabemos que durante el tiempo de COVID-19 todos fueron afectados por la pandemia, pero también hay grupos que fueron, digamos, más afectados, como las mujeres, las niñas y otros grupos marginalizados. Las organizaciones de sociedad civil están muy bien conectadas, innovadoras y pueden facilitar diferentes espacios de discusión
Y otras personas han dicho que podrían agregar valor al proceso de auditoría sobre la respuesta del gobierno frente a la pandemia. Entonces, la mayoría han dicho que sí, esa colaboración podría ser muy beneficiosa para su organización. Y acá no tengo mucho tiempo, pero quería enseñarles la página de OLACEF. Entonces, acá tenemos la serie de productos que están disponibles en la página género.olacef.com. Voy a ver acá si lo puedo... Ok, les voy a enseñar. Acá es la página género.olacef.com, donde pueden ver en vínculos sociedad civil. Entonces acá tienen acceso a las publicaciones en español. Por ahora tenemos la primera que está disponible, que se llama Entendamos la Auditoría de Desempeño, y luego tendremos la segunda publicación este otoño. Voy a volver a la... Ok, entonces vuelvo a mi presentación. Entonces, solo para terminar, quería decirles muchas gracias por la atención y también que nosotros desde la Fundación vamos a tener 2 proyectos pilotos en nuestro programa, donde vamos a trabajar con la CFS y diferentes organizaciones de sociedad civil en el proceso de una auditoría. Y también estamos planeando hacer un video muy corto sobre cómo las organizaciones de la sociedad civil pueden colaborar con la CFS, y vamos a hablar de los beneficios de esa colaboración. Entonces, muchas gracias por su atención y por su paciencia. Gracias. Muchas gracias, Marielén, por el trabajo que vienen desarrollando, por la presentación que nos haces, que es muy interesante, y por contar este documento que ya se lanzó en inglés. Ahora desde la CEF cooperamos para hacer una traducción al español, y bueno, quedamos atentos a los que vienen, a la caja de herramientas y al de auditoría de género, que es un tema que nosotros hemos trabajado súper fuertes también acá en la región. Y ahora, para continuar hablando de control social, los quiero dejar con Alberto Herrera Aragón. Alberto es CEO de Change.org en México y Colombia. Él además es abogado, profesor y emprendedor, y fundador de Valor Compartido. Como les decía, Alberto es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, con maestría en Periodismo y Asuntos Públicos por el Centro de Investigación y Docencia Económica. Estudió además una maestría en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana del Campus Ciudad de México. Ha dedicado su trayectoria profesional al impulso de iniciativas de cambio social en organizaciones de la sociedad civil, en la iniciativa privada y en la docencia. Entre los años 2007 y 2012 fue director ejecutivo de Amnistía Internacional México, y desde 2013 a la fecha es director de Change.org para México y Colombia. Se ha desempeñado también como consultor independiente en derechos humanos, planificación estratégica y desarrollo organizacional. Es además integrante del Consejo de Administración en distintas empresas y ha impartido clases y conferencias en diversas universidades del país. Así que, ¿qué más les puedo decir? Alberto, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Adelante. Gracias, Osvaldo. Muchas gracias por la presentación y, bueno, por economía de tiempo, porque tengo solo 15 minutos, no me extiendo mucho en los agradecimientos, solamente gracias a la Contraloría General de la República del Paraguay, en particular Fabián Forestieri, y al Contralor, por supuesto. Voy a tomarme estos minutos para compartir con ustedes una lectura que tengo sobre la forma en la que se ha desarrollado en los últimos años la acción ciudadana en América Latina, con una dirección o con un rumbo particular, que es aquello que yo, para efectos de esta presentación, le llamaré la ciudadanía reticular. Y voy a explicar un poco más adelante a qué me refiero, pero creo que será una presentación que de alguna manera podrá
combinar o ensamblar muy bien con lo que acaba de presentar Marielén, y voy a decirles un poquito más adelante por qué. Primero, algunas consideraciones. La primera de ellas, el análisis que les voy a presentar, no es un análisis que pretende ser exhaustivo. Hay evidentemente un sesgo de mexicanidad en él, es decir, pues mis ojos están puestos en México porque aquí es donde vivo, aquí es donde me desempeño, y evidentemente aquí es donde yo observo el actuar de las organizaciones de la sociedad civil de manera prioritaria. Hay también un sesgo de contexto profesional, eso es evidente. Ya Osvaldo compartió una parte de las cosas a las que me he dedicado. Ese sesgo profesional que tiene que ver con distintas cosas, con mi paso por organizaciones de la sociedad civil, con mi labor como consultor en temas de planeación, no solo en organizaciones de la sociedad civil, sino también en empresas e incluso en universidades. Mi sesgo como profesor universitario, porque soy profesor universitario también, etcétera. Y por último, una cuarta consideración, cuando hay muchas maneras de entender la palabra sociedad civil. Cuando yo hable de organizaciones de la sociedad civil en esta presentación, me estaré refiriendo fundamentalmente a esta definición que estoy poniendo aquí en la pantalla. Organizaciones formalmente constituidas, con equipos de profesionales remunerados o remuneradas, comúnmente dedicadas a temas como la defensa del medio ambiente, de los derechos humanos, la democracia, la transparencia, etcétera. Hay muchas otras maneras de entender el concepto sociedad civil, pero en esta ocasión voy a referirme de esa manera. Para empezar, entonces, voy a hacer un repaso extremadamente resumido de lo que considero que puede explicar 3 etapas del desarrollo de la sociedad civil organizada en América Latina, con el riesgo siempre de hacer una sobresimplificación, pero bueno, por efectos de tiempo no puedo profundizar mucho más en cada etapa. Y sí me interesa dar este marco, digamos, de antecedentes como contexto. Gran parte de las organizaciones de la sociedad civil en América Latina tienen un antecedente primordial, que es la existencia de una serie de movimientos de base, movimientos, muchos de ellos vinculados con comunidades eclesiales de base, sobre todo en Centroamérica, en una parte de la región andina, en México incluso. Movimientos altamente ideologizados, algunos de ellos incluso de carácter clandestino. Estoy hablando de movimientos sociales en la época que aparece en la pantalla, de los años 50 a los años 80 aproximadamente. Estos movimientos con una muy escasa asimilación por parte del Estado por su propia condición, por la propia estructura que tienen y por el lenguaje incluso que hablaban o que utilizaban estos movimientos, y movimientos que gozaban en su momento de una muy amplia participación y representación ciudadana, porque incluso las propias personas que les llamaré titulares de derechos, les podemos llamar víctimas, podemos llamarlos de diferentes maneras, eran las personas que formaban parte de esos mismos movimientos u organizaciones. Posteriormente, en los siguientes 20 años aproximadamente, entre los años 80 y el año 2000, esos movimientos tienden hacia una especie de institucionalización. Por eso le he llamado a esta etapa la institucionalización de la sociedad civil organizada. Esos movimientos adoptan identidades institucionales, incluso legalmente hablando, identidades institucionales. Su identidad se convierte en una de mucho mayor fácil asimilación para el Estado, y eso le permite al Estado y a otras estructuras de poder generar una mayor interlocución con ellas, puesto que su lenguaje, insisto, tiene un carácter de mucho más fácil asimilación. Y por último, hay una tercera etapa que estoy utilizando para efecto de este recorrido, que son los últimos 20 años, del año 2000 al año 2020, donde las organizaciones de la sociedad civil tienen una altísima profesionalización, una muy importante sofisticación de su lenguaje, de su trabajo, de la manera en la que se relacionan con el poder. Se incorporan criterios legales, administrativos y organizacionales, esto es muy interesante, parecidos a los de entidades académicas, a los de instituciones públicas e incluso a los de empresas. Y me parece que este es el toque distintivo de esta etapa, una alta tecnificación del trabajo que realizan las organizaciones. Voy a utilizar una parte de lo que mencionó Marielén en su presentación. Creo que gran parte del trabajo, por ejemplo, que ella explica que las organizaciones de la sociedad civil pueden hacer con órganos de fiscalización, si ustedes se dan cuenta, tiene una enorme complejidad técnica. No es un tipo de participación que cualquier persona podría entender y podría apropiarse. Tiene que ver con un tipo de formación específica que determinadas organizaciones de la sociedad civil tienen para poder
incidir o interactuar con el poder de esa manera. Esto empieza a generar una dinámica con el paso del tiempo que quiero explicar con este diagrama muy sencillo que aparece aquí en la pantalla. Los movimientos sociales de base, esos a los que hice referencia en la primera de las 3 etapas de recorrido histórico, esos movimientos sociales tenían una amplia penetración social, tenían una amplia representatividad, y hoy en día las organizaciones de la sociedad civil tienen una alta profesionalización, pero su nivel de presencia o el nivel de incorporación de individuos de la sociedad es mucho más escaso. Por decirlo de manera muy sencilla, el nivel de participación a través de esas organizaciones que había hace años era mucho más vasto. Hoy en día, quienes forman parte de las organizaciones de la sociedad civil, no me refiero a las personas con las que trabajan las organizaciones de la sociedad civil, sino quienes forman parte de las organizaciones de la sociedad civil, es un segmento mucho más reducido, lo cual se entiende justamente por todo este devenir de procesos de profesionalización, tecnificación, etcétera, a los que he hecho referencia. Y una última característica que menciono en esta pequeña gráfica muy sencilla es que, y esto representa, digamos, un cambio cualitativo muy interesante. A finales del siglo pasado, las personas que formaban parte de esos movimientos sociales de base de los que he hablado en la primera etapa histórica, principalmente eran personas que se habían visto o que se veían en aquel momento directamente afectadas por las circunstancias que su organización atendía o que su organización buscaba proyectar, posicionar en una agenda, etcétera. Progresivamente, con el paso del tiempo, esos activistas o esas personas que forman parte de esas organizaciones comienzan a convertirse en terceros frente a esas realidades. Es decir, si yo formo parte de una organización que trabaja temas de desarrollo comunitario en comunidades indígenas en México, por ejemplo, no necesariamente soy una persona indígena como persona integrante de esa organización que trabaja con esas comunidades. Entonces, empieza a haber una especie de cierta disociación entre las personas que forman parte de las organizaciones de la sociedad civil y las realidades que esas organizaciones atienden. Este proceso tiene una serie de implicaciones y aquí quiero detenerme unos cuantos minutos porque me parece que es una de las partes medulares de esta lectura que quiero compartirles. Hay implicaciones que son muy importantes y que definen la manera en la que se ha transformado el actuar ciudadano en los últimos años en América Latina. Lo primero de ello es que hay una mayor concentración en la definición de la agenda de cambio social. ¿Por qué digo que hay una mayor concentración? Porque la agenda de cambio social comienza a concentrarse en determinados actores, esas organizaciones de la sociedad civil, que cada vez tienen una mayor influencia sobre los asuntos públicos. Pero recuerden que esas organizaciones de la sociedad civil cada vez también han ido transitando más hacia el vértice superior de esa pirámide de la que estoy hablando, donde cada vez menos personas forman parte de ellas y algunas otras características que voy a mencionar. Pero la definición de la agenda de cambio social tiene cada vez una mayor concentración en esas organizaciones cuyos, de hecho, nombres muchos y muchas de nosotros reconocemos en nuestros países. Hay un reconocimiento de esas organizaciones basados en un principio de autoridad, en una especie de ad hominem institucional. No voy a decirlo, no quiero poner ejemplos específicos, pero necesito utilizar ciertos nombres para explicar a qué me refiero con esto. Por ejemplo, un problema es un problema de derechos humanos si lo dice el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Amnistía Internacional. Un problema en materia de medio ambiente es importante o es relevante o merece ser atendido si lo considera de esa manera determinada organización. Es decir, hay un discurso de autoridad donde determinadas cosas son relevantes porque las dicen determinadas organizaciones que se han ido posicionando con un grado, digamos, de respetabilidad y de reconocimiento en sus entornos. Como ya lo decía, hay una creciente capacidad técnica y profesionalización y, en consecuencia, estas organizaciones han ido generando una mucho mayor capacidad de incidencia en las estructuras de poder. Hoy en día las organizaciones de la sociedad civil, contrario a lo que pasaba con esos movimientos de base de los años 80 que hablaba yo en un principio, tienen, por ejemplo, estatus consultivo entre agencias de la Organización de las Naciones Unidas
o tienen capacidad de asesoría y de consultoría frente a estructuras de poder institucionales definidas, es decir, una mucho mayor cercanía con el poder y diálogo con el poder. Bueno, esto que mencionaba, esta mayor cercanía con el poder, a mí me parece que sería muy interesante si se hubiera sostenido el diálogo intenso con la sociedad que solían tener hace 30, 40, 50 años, pero me parece que ha habido progresivamente un incremento del diálogo con el poder, una mayor sofisticación del diálogo con el poder, pero un menor diálogo con la sociedad. Otro rasgo distintivo, otra implicación de este proceso es una productivización de sus dinámicas. Esto es interesante, de hecho, pues ahora por razones de tiempo no lo puedo hacer, pero incluso desde un enfoque marxista, con una incorporación, digamos, de una lectura sobre capitalismo, es muy interesante porque las organizaciones de la sociedad civil empiezan a incorporar en sus formas de trabajo dinámicas propias, incluso de empresas. Comienzan a utilizar palabras como proyectos, como programas, como indicadores de evaluación, comienzan a enfocar gran parte de sus esfuerzos, por ejemplo, en el reclutamiento de talento remunerado, por supuesto, en fin, la productivización de sus dinámicas y de las relaciones en su interior. Y hay una representación autoadjudicada, además, en los últimos años, este tema de nosotros, la sociedad civil, cuando en realidad, pues las organizaciones de la sociedad civil, estas de las que estoy hablando, con la anotación que hice en las consideraciones iniciales, en realidad son una parte minúscula de la sociedad. Sin embargo, hay una especie de autoadjudicación en el sentido de la sociedad civil participa en determinado proceso si esas organizaciones están presentes, etcétera, ¿no? De hecho, sé que es por un tema de economía del lenguaje, pero escuchaba, por ejemplo, a María Elena decir de pronto, por ejemplo, en estos procesos para que participe la ciudadanía tal cosa. Pero en realidad, cuando estamos hablando de la ciudadanía en ese contexto, estamos hablando de estas organizaciones que son un núcleo bastante compacto. Y por último, la conversión de un colectivo desempoderado, que era ese colectivo, insisto, de la segunda mitad del siglo pasado, a estructuras de poder. Y aquí quiero hacer nada más esta anotación. Cuando digo estructuras de poder, a lo que me refiero es las organizaciones de la sociedad civil, en la medida en la que han ido profundizando su capacidad de influencia en el poder, se han ido convirtiendo en estructuras de poder mismas. Es decir, tienen una capacidad de incidencia en los asuntos públicos que nos hace pensar o me hace pensar que han transitado por un proceso de empoderamiento que es muy interesante, pero que, insisto, les ha permitido pasar de esas estructuras desempoderadas a convertirse ellas mismas no solo en influenciadores del poder, sino en estructuras de poder como tal. Y por último, una parte de su discurso se traslada al statu quo. ¿A qué me refiero con esto? A que palabras o frases que en su momento eran consideradas de manera muy disruptiva, incluso casi diría yo subversiva, ¿no? Frases como la protección del medio ambiente, los derechos humanos, de pronto empiezan a incorporarse en el propio discurso del poder. Ahora, hoy en día, la mayor parte de las estructuras de poder político en América Latina tienen oficinas de derechos humanos. Es un discurso que está sumamente institucionalizado, de la misma manera que otros discursos como la transparencia, la democracia, que utilizan o con los que trabajan las organizaciones de la sociedad civil. Y por último, una especie de elitización de sus formas. ¿A qué me refiero con elitización de sus formas? Bueno, que esas organizaciones que antes tenían códigos, lenguajes, incluso estéticas distintas, hoy en día, muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas, trabajan de una manera distinta. Hoy en día vemos a, por ejemplo, sus abogados o abogadas vestir de traje, acudir a una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera. Frente a esto, irrumpe la noción del Internet. Y aquí voy a acelerar un poco porque se me termina el tiempo, pero el Internet genera 4 fenómenos muy importantes. Por un lado, una liberalización tecnológica, es decir, cada vez más personas tienen el acceso a tecnologías que les permite hablar, que les permite levantar la voz. Eso genera una crisis de principio de autoridad, es decir, ya no importa tanto quién dice las cosas, sino qué es lo que se dice. Y esa crisis del principio de autoridad genera, pues, lo que yo llamo aquí una crisis epistemológica, ¿no? Esta famosa posverdad de la que se habla mucho actualmente, es decir, dónde podemos ubicar los referentes de lo que es atendible y no atendible, de los discursos que son respetables y no respetables, si ya no hay un principio de autoridad que sea el que rige esas conclusiones.
Y eso lo que ha generado es una muy amplia movilización de las bases no representadas, es decir, esta parte baja de la pirámide de la que hablaba al principio y que las organizaciones de la sociedad civil han ido disociándose un tanto de esa base de la pirámide. La pandemia actual en realidad lo que ha hecho es acelerar todo este proceso, generar una especie de aceleramiento de toda esta dinámica, y estoy poniendo el Internet porque entiendo que hay muchas otras variables, pero creo que el Internet ha sido una de las más importantes que ha generado esta situación. Como ya lo decía, este cambio, que me parece es un cambio civilizatorio de la irrupción del Internet en estas dinámicas, lo que ha generado es una mayor disociación entre esa punta de la pirámide, que es esas organizaciones de la sociedad civil cada vez más tecnificada, cada vez más especializada, con un altísimo nivel de profesionalización, y una base de la pirámide que me parece tiene una especie de orfandad de representación, justamente porque una parte importante de las organizaciones de la sociedad civil se han separado de esa base social, y esa base ha generado un comportamiento reticular. Y con esto voy redondeando la presentación, porque es aquí donde está el centro de lo que quiero transmitirles como una lectura de donde deberíamos de poner atención para poder descifrar las nuevas tendencias del control ciudadano. Ese comportamiento reticular de esta base de una pirámide de población donde hay una enorme cantidad de gente que posiblemente no siente un nivel de representación en las organizaciones, insisto, cada vez más profesionalizadas de la sociedad civil, y que han adoptado un comportamiento reticular que tiene determinadas características. No profundizaré mucho en cada una de ellas porque se me acaba el tiempo, pero las menciono rápidamente. Hay mayor horizontalidad e inclusión, es decir, sin pretender que esto es la horizontalidad absoluta, porque no es así. El Internet tiene formas, digamos, de privilegiar determinados discursos frente a otros, pero sí hay una mayor horizontalidad e inclusión de voces. Importan los individuos, pero también importan las conexiones que hay entre esos individuos para levantar la voz. Hay una amplia abarcabilidad, es decir, la capacidad de abarcar temas pertinentes o importantes socialmente hablando, o no importantes socialmente hablando, porque eso depende de quién hace el juicio, es mucho más amplia. Hay reacciones en cadena y poco controladas, es decir, al no haber ya los grandes centros de definición de agendas de cambio social, lo que se generan son reacciones en cadena donde no hay espacios, digamos, para controlar la manera en la que esto ocurre. No hay vértices, como ya lo mencionaba yo, en esta pirámide, sino nodos, y esos nodos son en realidad los que acumulan más o menos poder en esa red de acción ciudadana. Hay una dificultad para definir interlocutores. Cuando un espacio de poder quiere definir un interlocutor para poder sacar adelante algún tema que esa retícula ha manifestado, es difícil encontrarlo. Hay expresiones y reacciones que son espontáneas y se genera una alta influencia cultural con lo que ocurre ahí. Todo lo que fluye por redes sociales va generando condiciones de comportamiento cultural que son importantes. Por último, y ahora sí ya con esta lámina cierro, esa nueva sociedad civil, y pongo entre paréntesis desorganizada, porque tiene que ver con esta base de una pirámide social que, insisto, posiblemente no está encontrando un alto nivel de representación en las organizaciones de la sociedad civil más profesionalizadas y tecnificadas. Tiene determinadas características, funciona en red, construye su propia verdad, y aquí no quiero hacer en este momento un juicio sobre si eso es bueno o malo, pero construye su verdad, eso es un dato de la realidad. Opina sobre todo y en todo momento, no es fácil controlar sobre qué opina esa sociedad civil desorganizada, es irreverente, en sus formas es políticamente incorrecta, y mezcla lo serio con lo divertido. Además, no hay una línea que divida los memes de la información dura y pura, digamos. Y yo, digamos, la pregunta que quisiera simplemente dejar aquí abierta frente a esta sociedad reticular, que me parece es la que se ha ido construyendo con el paso de los últimos años, es si sabremos reconocerla y adaptarnos a ella. Los órganos de fiscalización sabrán reconocerla, sabrán identificar su constitución y cómo interlocutar con ella. Me parece que ahí es donde está uno de los grandes desafíos del actuar ciudadano en el siglo XXI, en particular en estos años de pandemia. Y bueno, ahí les dejo simplemente mis datos para cualquier tema o contribución que quieran sobre este tema. Gracias y perdón por el exceso de tiempo. Nada, al contrario, Alberto, de verdad, muchas gracias, excelente la presentación. ¿Cómo lo va a hacer la sociedad civil para
conversar consigo misma al final, un poco porque la sociedad civil se institucionalizó tanto que al final se alejó de la base sobre la cual representaba y que realmente lo que uno, como, y ahí lo hablo como ciudadano, pasa, y tú dices, pero ¿por qué esta gente dice que representa a la sociedad civil? ¿Pero quién les dijo? ¿De dónde sacan que representan? ¿O cuánto sienten ellos que representan? Bueno, no les doy más la lata con mis opiniones porque tengo muchas preguntas para hacerle a ambos. A ver, María Elén. Pedro nos pregunta, dice, las entidades fiscalizadoras por regla general no se ven como aliadas de la sociedad civil. En su opinión, ¿cómo podemos cambiar eso? ¿Qué acciones pueden favorecer la cercanía para efectivamente poder colaborar para el cambio? Sí, muchas gracias por la pregunta. Es cierto que la sociedad civil no siempre se ve como aliada, pero sí hay casos de éxitos en diferentes países donde sí hubo más participación, digamos, porque lo que vemos mayormente es una comunicación unidireccional, entonces es aquí, dar información a los ciudadanos. Pero vemos que hay más interés de la parte de la CFS de tener una colaboración, una participación con la sociedad civil. Y hemos visto experiencias donde hubo, por ejemplo, grupos de consulta donde integran las organizaciones de sociedad civil. Hemos visto también grupos focales. Hay muchos casos donde sí las organizaciones de sociedad civil es su aliada. Y también es parte de todo un proceso donde defienden la independencia de la CFS en unos países que sí son muy buenos aliados, pero creo que sí primero se necesita conocer bien los roles de cada uno, porque sí, a veces hemos visto en la encuesta que muchas organizaciones de sociedad civil no conocen bien la EFS o la oficina de auditoría, no saben cuál es su rol y cómo pueden involucrarse. Entonces creo que primero es de conocer bien esa complementariedad entre esas ambas partes y conocer sus roles, tener más espacios de discusión. Y por eso que las herramientas que hemos hecho nosotros es para dar más informaciones a las organizaciones de sociedad civil y más herramientas para que puedan también contactar a las oficinas de auditoría y demostrar un interés, ¿no?, en colaboración. Gracias. Muchas gracias, María Elén. Oye, mira, Alberto, acá tenemos una pregunta de Felicia. Dice, ¿cuán grande es la brecha entre el diálogo con el poder al cambio efectivo impulsado por la sociedad civil? Ahí Felicia después dice, cualquier persona puede comenzar una petición, pero como usted dijo, se necesita un poco de elementos técnicos para poder realmente incidir. ¿Cómo entonces se logra efectividad? Claro, gracias, Osvaldo. Primero, quisiera nada más hacer una anotación que ya por tiempo no pude hacer, pero es que no quisiera que mi presentación se fuera a entender como una especie de juicio de valor sobre el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que ese trabajo es importantísimo, es esencial en cualquier sociedad. Me parece que es clave. Lo que intento explicar es lo que pasa con el resto de la sociedad que no se siente parte de esas organizaciones. Y sobre la pregunta, la primera de ellas, yo creo que en la medida en la que las organizaciones han ido profesionalizando, tecnificando su diálogo con el poder, también han ido siendo cada vez más efectivas. Es decir, han tenido cada vez mayor penetración en las decisiones públicas de los órganos públicos, mayor presencia en los procesos, por ejemplo, de fiscalización, etcétera. Entonces, me parece que eso es correcto. Lo que me parece que hay una deuda pendiente ahí, y lo digo también honestamente, creo que ahí desde Change.org, donde ahora trabajo, hemos hecho un esfuerzo por ver cómo capitalizar y cómo ofrecer y poner a disposición de esa otra parte de la sociedad que no se siente representada necesariamente por los esfuerzos más tecnificados, es cómo generar la acción de esa sociedad que no está circunscrita, digamos, a esos círculos más técnicos, ¿no? En Change.org tenemos una cantidad muy grande de usuarios, tenemos prácticamente el 10% de la población de México son usuarios de nuestra plataforma, tenemos 13 millones de usuarios y para nosotros eso es una gran muestra de que sí hay una sed de la sociedad para crear peticiones, hablarle al poder, manifestarse, expresar posturas, etcétera. Sí, efectivamente se requiere una cierta habilidad técnica para crear una petición, pero no crean que mucho, en realidad yo creo que no se necesitan más de 5 o 10 minutos
con un tutorial muy sencillo que tenemos en change.org, donde la gente puede crear una petición que no necesariamente tiene que ser sobre lo que a mí me parezca importante, sino donde cada quien pueda identificar qué le parece relevante para que sea abordado por tomadores de decisiones. Muchas gracias, Alberto. Marielén, un poco en la línea de lo que nos decía Alberto, pero también vinculado con la pregunta anterior, Julia nos dice y nos pregunta acá si puedes compartir ejemplos de vínculos EFS, organizaciones de la sociedad civil o sociedad civil en general, que hayan aparecido en el trabajo realizado y que digan relación con la eficiencia para una buena rendición de cuentas gubernamentales. O sea, ¿qué relación EFS, sociedad civil, ustedes podrían destacar como positiva como ejemplo de rendición de cuentas gubernamentales? Micrófono, Marielén. Discúlpame. En la primera publicación tenemos un caso de estudio de Sierra Leone, donde ellos explican cómo han colaborado con una organización de sociedad civil y enseñan, por ejemplo, que han primero brindado capacitaciones a las organizaciones de sociedad civil para que entiendan mejor qué es la auditoría de desempeño, cómo funciona una auditoría, cómo hacer seguimiento de las recomendaciones. Eso fue el primer paso y después han trabajado conjuntamente haciendo, por ejemplo, colección de evidencia. Entonces, la organización ha participado en ese proceso con su conocimiento técnico, su experiencia. Y luego han hecho también monitoreo de las recomendaciones del informe de auditoría, donde han hecho eventos conjuntamente con la organización, con la EFS, donde puedan hablar de los resultados, de las recomendaciones y cómo han hecho todo ese monitoreo. Entonces, eso es la forma que ellos lo han hecho y fue un caso de éxito, funcionó muy bien, pero sí son los ejemplos que tenemos son mayormente organizaciones de sociedad civil que sí trabajan en el tema de transparencia, buena gobernanza, que sí conocían bien el tema. Hay otros casos también donde las organizaciones de sociedad civil han hecho auditoría social y ahí la EFS ha utilizado ese informe para conocer la eficacia de un programa, por ejemplo. Y ahí hubo ese trabajo de colaboración. Y solo para volver a la pregunta que tenía anteriormente, solo quería decir que otra estrategia para crear alianza con las organizaciones de sociedad civil es también empezar con un mapeo de partes interesadas y tener también documentos internos donde pueden tener esa estrategia de comunicación si han integrado las organizaciones de sociedad civil en esa estrategia. Entonces, eso es un buen punto de partida y World Bank ha hecho también, está disponible en Internet, donde pueden hacer una evaluación, una autoevaluación de su organización, a ver si están listos para colaborar con las organizaciones de sociedad civil. Y eso lo tienen también de la perspectiva de las organizaciones de sociedad civil. Eso es un análisis, una autoevaluación que se puede hacer para ver si su organización está lista para colaborar y qué le falta y cuáles son los beneficios de la colaboración. Gracias. Muchas gracias, Marielén. Y en contrapunto a esa pregunta, nos llega una pregunta para Alberto, las hace Ronnie desde Honduras, pero además es una pregunta que se repitió bastante, en algunos casos sin nombre, así que anónimo, y Ronnie nos dicen, hablan de los aportes de la sociedad reticular, el control fiscal, ¿cómo entonces podría, o cómo lo ves tú? Porque yo creo que es algo que no se ha trabajado tanto, pero en tu opinión, ¿cómo verías que las entidades fiscalizadoras podrían empezar a trabajar y articular este trabajo y vínculo con una sociedad dispersa, con esta sociedad del Internet y las redes sociales? Qué interesante, Osvaldo, porque fíjate que esa pregunta me la hacen muy seguido desde diferentes espacios, incluso organizaciones internacionales, grandes ONGs me refiero, me lo han preguntado también, como entonces, ¿cuál debería de ser nuestro nuevo papel, digamos, para interlocutar con esa sociedad dispersa, reticular, etcétera? Y lo que yo siempre les digo es que creo que lo que tenemos, lo que es importante que logremos desarrollar son dispositivos, mecanismos, herramientas donde esa sociedad dispersa, reticular o como le queramos llamar, pueda interactuar de manera relativamente ordenada
con esos órganos, en este caso con los órganos de fiscalización. Y la primera pregunta que se tienen que hacer los órganos de fiscalización es, ¿cuál es el resultado que yo quiero de esa relación, de esa interlocución? Un ejercicio muy parecido al que planteó Marielén, es decir, ¿de qué manera las organizaciones pueden contribuir con los órganos de fiscalización y viceversa? Bueno, ¿qué pasa si hacemos ese mismo ejercicio, pero no con interlocutores tan definidos, sino a través de herramientas que permitan provocar a la sociedad para que la sociedad venga a través de esas herramientas a dejar sus insumos, sus denuncias, sus apreciaciones, etcétera? Creo que lo que ha habido, y hay una cierta resistencia con estos temas, es que hay, no digo que necesariamente en los órganos de fiscalización, pero en muchos espacios hay un cierto temor a enfrentarse a una sociedad desordenada, por decirlo de alguna manera, o desorganizada, porque no se sabe muy bien cómo aprehender a esa sociedad y cómo trabajar con ella. Y lo que yo les diría un poco desde la experiencia que tenemos en Change, que es una experiencia con el trabajo con una sociedad muy, muy, muy amplia, es que efectivamente pasa de todo en ese diálogo, pero que es muy interesante cuando empezamos a ver tendencias de reacciones, formas en las que la gente empieza a emprender diálogo entre ellos, etcétera, y que sí hay posibilidad de articular un cierto diálogo y una manera de generar esa acción ciudadana en esa sociedad más abierta. Entonces, creo que la clave está ahí en identificar primero qué quieren de esa relación con esa sociedad abierta y en desarrollar las herramientas y la tecnología para poder hacerlo. Efectivamente, un poco un ejemplo que les puedo contar de Chile. Twitter, la Contraloría en su plan estratégico definió que quería comunicarse con la sociedad y mostrar mejor lo que hacía. Hace 2 o 3 años atrás la Contraloría en Twitter, voy a dar el ejemplo de Twitter porque es más fácil, tenía 500 seguidores. Hoy día me acabo de meter en este minuto, tiene 114.000 seguidores. Porque generó una estrategia de comunicación. Yo no quisiera ser el community manager de la Contraloría porque ese pobre sujeto debe volverse loco porque está todo el día contestando, la gente pregunta, pero se generó eso que dice Alberto. Se le empieza a responder a la sociedad civil, que cada vez se pone más demandante. Dice, es que el alcalde no sé cuánto. Le dije, vaya al sitio de reclamos y presente su denuncia. Es que este otro, vaya a tal canal y presente lo que... Y eso ha ido generando una orientación y un vínculo con la ciudadanía de manera tal que de repente cuando aparecen los trolls y vienen a trolear a la Contraloría, la misma gente sale en defensa y se trolea de vuelta al troleador. Entonces claro, yo creo que estamos todos aprendiendo. No sé quién tiene hoy día la clave, pero hay algunos... ¿Puedo agregar... Perdón, claro. Osvaldo, ¿puedo agregar una cosita sobre esto? Les comparto muy rápido un ejemplo de una experiencia muy interesante que tuvimos con el gobierno de la Ciudad de México. Hace 4 años aproximadamente, el gobierno de la Ciudad de México tenía un encargo complejo que era crear una constitución, una nueva constitución para la entidad federativa llamada Ciudad de México. Y el entonces jefe de gobierno tenía la inquietud de cómo hacer para incorporar las voces de la ciudadanía, digamos, dentro de ese proceso legislativo. Y comenzamos un diálogo entre Change.org y el gobierno de la Ciudad de México y acordamos un dispositivo que fue interesantísimo. Lo que hicimos fue sugerirle a nuestros usuarios en la Ciudad de México o fuera de la Ciudad de México que crearan peticiones donde expresaran qué temas querían que quedaran incluidos dentro de la Constitución de la Ciudad de México. Y el compromiso del gobierno de la ciudad fue toda petición que rebasara más de, se me fue ahorita la cifra, pero creo que eran 20,000 firmas, iba a tener un diálogo directo con la Asamblea Constituyente para que pudiera plantear esos temas de manera formal y generar un diálogo a través de la persona que creó esa petición. Se crearon 12 peticiones que superaron las 20,000 firmas y la mayor parte de esos temas hoy en día ya están dentro de la Constitución de la Ciudad de México. Entonces, ahí hay un ejemplo de cómo se pueden generar tecnologías para poder dialogar con una sociedad muy extensa, para poder influir de manera muy concreta en decisiones de órganos públicos. Wow, tremendo ejemplo. Oye, bueno, vamos más o menos en la hora, pero quería hacer un par de preguntas más porque están re buenas aquí. Y para Marielén, Nicolás pregunta, ¿cómo es la realidad normativa respecto de la obligación de transparencia de donaciones y presupuestos de las organizaciones de la sociedad civil en Canadá? ¿Se exige alguna publicación activa de información o cómo funciona eso? Sí. Muy buena pregunta. Por ahora no tengo la información, pero es algo que podría investigar un poco más acá, cómo se está haciendo ese tema de transparencia, pero a nivel normativa no tengo la información en ese momento.
Bueno, pero lo podemos compartir después. Nosotros les recordamos que queda todo publicado, tanto los videos como las presentaciones de nuestros panelistas, en el sitio web www.lacef.com/COVID-19. Así que ahí podrán encontrar, y María Elena nos puede hacer llegar ese dato y nosotros lo vamos a poner ahí. José, Norberto nos pregunta, bueno, tú dijiste que tenías un sesgo mexicanista, así que Norberto nos hace una pregunta muy mexicana. Y nos dice, ¿cuál es el posible futuro de las OSC en México si cada vez son más denostadas y al parecer el poder ha logrado penetrarlas? Que creo, ahora, digo México porque esa es la pregunta que nos hace Norberto, pero yo creo que quizás es una percepción que la sociedad civil tiene arrastrada en varios países, no solo en México. Sí, pero entiendo el contexto de la pregunta porque efectivamente, digamos, durante esta administración del presidente López Obrador, él mismo, digamos, no es ningún secreto lo que voy a decir, él mismo ha calificado de manera un tanto denostativa a distintas organizaciones de la sociedad civil. De estas organizaciones a las que me refiero, cada vez más tecnificadas, profesionalizadas, etcétera. Es una gran pregunta. ¿Cuál va a ser el futuro? No sé cuál va a ser el futuro. Yo creo, como lo comenté en una de las respuestas, que el trabajo de las ONGs, de las OSCs, es absolutamente fundamental. No creo que en este momento tanto porque sean representantes sociales, porque no me parece que esa sea, digamos, la manera correcta de apreciar su valor, sino por ser entidades bastante especializadas y bastante, profesionalizadas en sus temas y con autonomía frente al Estado. Algunas más, otras menos, pero con una cierta autonomía, con criterios propios de análisis de la realidad, y ahí me parece que hay una enorme importancia. Me parece, por otro lado, que se podría aprovechar de manera muy importante el discurso presidencial, que también el presidente mexicano ha repetido una y otra vez, de que, voy a simplificarlo, de que hay que escuchar lo que dice el pueblo, por decirlo de manera sencilla. Y en ese escuchar lo que dice el pueblo, pues siempre puede haber una pequeña trampa, ¿no? Porque ¿qué dice el pueblo? ¿En qué circunstancias? ¿A través de qué herramientas? ¿Quién establece esas herramientas? Etcétera. Pero en medio de todas estas dudas y de toda la oscuridad de ese planteamiento, yo creo que hay una puerta que se abre, que se puede utilizar para hacer cada vez más vigorosa la participación de esa sociedad reticular que el propio presidente ha dicho está dispuesto a escuchar. Me parece que si somos lo suficientemente inteligentes para desarrollar esas tecnologías y dispositivos, podríamos tener una capacidad de influencia en el poder que puede ser muy interesante. Muchas gracias, Alberto. Oye, María Elena, quizás, no sé si lo tocaron directamente en la evaluación, pero desde tu experiencia y un poco después de haber recogido esta información, nos preguntan cómo podría o qué sugerencias se le puede dar a las entidades fiscalizadoras para manejar eventual insatisfacción de la sociedad civil. Les pido disculpas, pero hoy día el perro decidió ladrar mucho. Entonces, ¿cómo manejar la insatisfacción que la respuesta o no de la entidad fiscalizadora podría generar en la sociedad civil? La insatisfacción. La insatisfacción que genera la respuesta de la entidad fiscalizadora a la sociedad civil, porque muchas veces la sociedad civil quizás quiere una gran respuesta o una gran participación, y las posibilidades, ya sea normativa u otras, o también la decisión de la sociedad civil, de la entidad fiscalizadora, sea dar, pero menos de lo que se le pide. Entonces, ¿cómo manejar esa insatisfacción? Sí, yo creo que eso pasa seguido, porque hemos visto en la encuesta también que muchas organizaciones decían que no había mucho interés de parte de la EFS, y que a veces puede ser muy frustrante, porque sí hay un deseo de involucrarse, de colaborar, pero a veces no hay una buena, digamos, respuesta o satisfacción. Yo creo que, bueno, en la segunda publicación estamos trabajando ahora para dar unas estrategias como por ejemplo, aquí quién pueden contactar en la EFS. Yo sé que a veces, bueno, es un proceso que puede ser largo, y también desde las organizaciones de sociedad civil, yo creo que es de ser bastante paciente, porque no es un proceso que se va a hacer de un día a otro. Yo creo que sí es de ser paciente, de tener diferentes estrategias de colaboración, de también tener un plan de
de colaboración, de estrategia, cómo pueden trabajar juntos, argumentos, ¿no? Entonces, para la colaboración. Y también puede ser también trabajar con otras organizaciones de sociedad civil, conectarse con otras organizaciones. Yo creo que de manera de una red puede facilitar de repente esa colaboración o tener más apertura. Pero yo sé que sí hay bastante insatisfacción y, bueno, desafíos, ¿no? de ambas partes, porque hay también el tema de recursos, de personal, de tener esos recursos para esa colaboración que tanto de parte de las organizaciones de sociedad civil que de la EFS, ¿no? Tienen desafíos similares también. Entonces creo que sí es un proceso que se puede lograr, pero con bastante tiempo y paciencia. Así es, me encantó. Uno de los comentarios que nos hicieron al lado decían que el perro también quería expresarse y por eso estaba ladrando. Oye, mira, estamos un poco pasados en la hora, pero tengo una pregunta para José y después una pregunta para ambos. A José nos preguntan, a Alberto le llega una pregunta de José que dice: el hecho de que parte del discurso se haya trasladado al status quo se entiende como una estrategia de grupos dominantes con fines de conservación, ¿o denota que el discurso transformador ha sido efectivo? Yo creo que es lo segundo. A mí me parece que el traslado de ese discurso al statu quo en realidad es un triunfo de ese discurso, porque lo que hace es integrarse dentro de la normalidad institucional, la normalidad del ejercicio del poder, etcétera. Ahora, el hecho de que sea un triunfo no significa que, o más bien, al ser un triunfo, mantiene de cualquier forma su separación de aquello que en un principio le daba un valor que era muy interesante y que lo pierde. ¿Cuál es ese valor? El ser un discurso, voy a decirlo de esta manera, subversivo. Y lo digo en el mejor sentido de la palabra subversión. Subversivo en el sentido de un discurso con una capacidad de transformación, porque lo que hace es que desafía un estado de cosas. Cuando se incorpora al estado de cosas, la capacidad subversiva disminuye. Y me parece que esa es una de las explicaciones por las que la sociedad se distancia de alguna manera de esos discursos o de esas organizaciones, porque aquello que entendía como algo que le era propio en contraste con la estructura de poder no soy yo y por lo tanto yo quiero un discurso que me sea propio frente a esa estructura de poder. Cuando ese discurso pasa a la estructura de poder, pues yo dejo de sentirme identificado con él y entonces hablar de estos temas empieza a significar más o menos lo mismo que hablar de derecho penal, que hablar de cuestiones de administración pública, es decir, de otros discursos y de otras claves que están íntegramente incorporadas en la normalidad institucional de los estados y del poder. Estás muteado, me parece, Osvaldo. Perdón, gracias. Está bien pasar al status quo, lo importante es no acomodarse y decir, bueno, ya no luchamos más, total, ya llegamos acá. Y para ir cerrando, tengo una pregunta que les quiero compartir a ambos, la hace Víctor. Y entonces, a ver, ¿qué nos pueden decir María Elena, Alberto? Dice: ¿de qué forma o hasta dónde se debe legislar para regular e impedir la infodemia o el exceso de información o de participación, que si bien se desmiente, deja un daño con impunidad en la percepción pública y tiene que ver un poco con el tema de las funas, las noticias falsas? Entonces, ¿hasta dónde regular o cómo equilibrar la libertad de expresión y evitar falsas informaciones? ¿Qué nos pueden decir o cuál es su opinión al respecto? ¿Quién quiere partir? Voy a dejar a Alberto empezar. Muy bien. Bueno, gracias, Marilén. Esta es la pregunta de esta época, digamos, ¿no? ¿Qué hacer con la ponderación y con los balances entre libertad de expresión y los efectos de aquello que se expresa, ¿no? Aquí me va a salir mi yo abogado, que nunca me gusta poner por delante porque no tenemos muy buena fama quienes estudiamos Derecho, pero sí me parece que hay que ser sumamente respetuosos y poner por delante el principio de libertad de expresión, que implica la no censura previa y en todo caso la responsabilidad ulterior. Es decir, responsabilidad ulterior que tiene que ser además cuidadosísimamente analizada en términos de cuál es el efecto concreto que genera estas fake news, esta información no verificada, etcétera. Pero a mí me parece que la libertad de expresión es
no solo, ya me podría echar aquí todo un rollo sobre la libertad de expresión, pues es un derecho, digamos, del que soy particularmente fan, pero y justamente soy fan porque me parece que es articulador de muchos otros derechos. Entonces, si hay una restricción a la libertad de expresión en aras de no incurrir en esta llamada infodemia o fake news o lo que sea, tiene que tener un nivel de rigor, de cuidado, de parámetros claros, de controles sobre el actuar del Estado frente a ello, absolutamente exhaustivo. Y una cosa nada más que a mí me parece que es donde está aquí el gran desafío, que es no necesariamente en las regulaciones legislativas o jurisdiccionales, sino en qué hacer con los grandes jugadores internacionales que tienen un papel frente a esto. Esos grandes jugadores, ¿cuáles son? Pues comúnmente empresas de tecnología a través de las cuales fluye esta información. Y no negaré que Change.org es una plataforma a través de la cual fluye mucha desinformación. Nosotros mismos tenemos debates muy interesantes hacia el interior que nos han ido generando cada vez mejores políticas para combatir este tipo de discursos de odio, discursos de difamación, noticias falsas y otro tipo de cosas. Pero bueno, guardadas las proporciones, hay otro tipo de empresas que son gigantescas y que tienen gran parte, me parece, de los fierros a través de los cuales fluyen pues estas informaciones y esta comunicación, y ahí tenemos que poner, me parece, un foco importante. Gracias, Alberto. Marilén, ¿quieres agregar algo? Sí, me gustaría agregar que a mí me parece una pregunta muy interesante, especialmente en este momento de la pandemia. Y bueno, creo que todos y todas hemos visto en las redes sociales noticias falsas o mala información, y que también nos afecta a todos y todas, ¿no? Nos afecta esas informaciones porque sabemos que hay personas que sí van a creerlo, que se van a estar muy afectados por ese tipo de información. Y a mí me parece muy interesante de ver que muchas organizaciones internacionales han hecho campañas, o están haciendo campañas en redes sociales para evitar ese tipo de publicaciones. Entonces han puesto bastante posts acerca de mala información y los efectos negativos de esto. Así es. Oye, pucha, bueno, estamos pasados, así que quería agradecerles a ambos, Marilén, Alberto, por la participación, por sus comentarios. Hemos recibido muchas felicitaciones para ambos. Y desde ya, bueno, hacerle varias invitaciones. La primera es una que desde la Contraloría de Chile me están haciendo bullying aquí y me piden que por favor invite a la sociedad civil y a las personas que nos están acompañando hoy día a sumarse a la comunidad de Contralores y Contraloras Ciudadanas, que es un grupo que ya alcanza las 1.700 personas que están trabajando por el control ciudadano en conjunto con la Contraloría de Chile. Sé que no es la única, hay otras que también lo están haciendo, pero como fue los que me estaban haciendo bullying aquí varias veces para que lo dijera, se los digo. Lo segundo, invitarlos porque mañana en el blog COVID, Marielen, nuestra panelista de hoy, va a desarrollar más in extenso y con mayor explicación el trabajo que están desarrollando desde la Fundación Canadiense de Auditoría y Rendición de Cuentas en conjunto con Women Deliver para este tema del vínculo entre EFS, sociedad civil, auditoría y que va a derivar en la auditoría de género. Así que esa es la segunda invitación. Y la tercera invitación es dejarlos invitados para la próxima semana, para la 7ª edición de nuestros webinarios, porque vamos a tener un tema muy interesante vinculado con tecnologías. Así que sean todas y todos súper invitados para la otra semana. Bueno, nuevamente agradecer a Marilén por su amabilidad, por su disposición, por su castellano impecable. Muchas gracias. Y a Alberto también por la excelente presentación. Así que se pasaron, como decimos acá, quedamos muy felices. Y también, bueno, a Paraguay también, a la Contraloría de Paraguay, al Contralor de Paraguay, por acompañarnos y por hacer las gestiones para tener estos grandes panelistas hoy. Así que un gran saludo, buenos días o buenas tardes, no sé de dónde nos están mirando, que tengan un buen resto de día. Que estén muy bien. Chau, chau. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.